A través de este video queremos compartir algunos conceptos y reflexiones en torno a la diversidad y los derechos para entender por qué es una responsabilidad de quienes somos agentes de salud incorporar la diversidad con perspectiva de género. Vamos a repasar algunos conceptos que ya veníamos viendo. Contamos con la muy conocida definición de salud de la OMS, que desde 1948 dejó de estar centrada en el cuerpo y la enfermedad para de manera integral abarcar lo mental y lo social. Floreal Ferrara se refería a la salud como la capacidad de resolver conflictos para un ideal vital que es la construcción de nuestra felicidad. Es cierto que no somos felices todo el tiempo, pero la idea es ser felices la mayor parte del tiempo, ¿no? Y toma de un taller barrial que la salud es la capacidad individual y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida, porque la felicidad no depende solo de cada uno, vivimos en una sociedad. Débora Ferrandini nos propone redefinir los vínculos entre quienes somos agentes de salud, entre nosotros y la comunidad, generar vínculos capaces de operar sobre los problemas, aumentar la autonomía y transmitir afecto, vínculos que creen amor por la vida, que es esencialmente un logro colectivo. Transformar nuestros vínculos nos constituye en sujetos de cambio, capaces de estirar el límite de lo posible. ¿No es eso la salud? Y para hablar de derechos humanos, nada mejor que su definición. Dice que son todas las condiciones que le permiten a la persona su realización. Incluyen a todas las personas para la garantía de una vida digna. Gracias a la lucha del colectivo LGBTIQ+, desde hace muchos años, a través de sus organizaciones y movimientos activistas que impulsaron proyectos de leyes para garantizar el derecho a la identidad de género, el tema entró en agenda pública. La ley fue sancionada por el Senado el 9 de mayo de 2012 y la Argentina se convirtió en uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a derechos legales LGBTIQ+. Como estudiamos en el ciclo procesal de políticas públicas, no acaba todo en la etapa de implementación. Después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, teóricamente las personas del colectivo cuentan con derechos amplios, pero en su vida diaria, nivel micro de análisis e intervención del Estado, todavía enfrentan discriminación, violencias y segregación. Faltan programas específicos para la inclusión laboral, reciben hostigamiento y persecución de la policía, la sociedad se cree con derecho a cuestionar y opinar, y el sistema de salud, que es uno de los sectores que paradójicamente, en vez de alojar y brindar atención, discrimina, violenta y humilla. Nosotros no estudiamos para eso. Desde la materia Introducción a la Salud Comunitaria tenemos una mirada de la salud integral. Les proponemos rever nuestras creencias y conceptos y un repaso por las políticas públicas para así mejorar nuestra calidad de atención. Así que vamos a adentrarnos en algunos conceptos. El sexo biológico está dado por las características biológicas en base a las que la sociedad clasifica a las personas. Son los cromosomas, las gónadas, que son los ovarios y los testículos, genitales internos, vagina, útero y próstata, hormonas y genitales externos, vulva, clítoris, penes y escroto. Entonces, si tenés cromosomas XX, ovario, útero, vagina, y entre tus hormonas sexuales predominan los estrógenos y las progesterona, y tus genitales externos tienen el aspecto de una vulva, se dirá que sos mujer. Si tenés cromosomas XY, testículos, próstata, entre tus hormonas sexuales predomina la testosterona y tus genitales externos tienen el aspecto de un pene con escrotos, se dirá que sos varón. Pero existen variaciones. Todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto de lo que se espera culturalmente vigente, de lo que es un cuerpo femenino o masculino, quedan por fuera de esta clasificación en la que intenta meternos la sociedad y abarcan la intersexualidad. Algunas variaciones son internas y se verán en los cromosomas, las hormonas, las gónadas, los genitales internos, y algunas características serán visibles en los genitales externos. Un clítoris demasiado grande, un pene demasiado pequeño, esto para lo que está establecido que deben medir, ¿no? Una uretra desplazada en el pene, la ausencia de vagina, etc. Pero para que nos quede claro, la intersexualidad es un término que abarca una gran variedad de características corporales relacionadas con el sexo, como los genitales, las gónadas y los cromosomas, donde una persona nace con una anatomía sexual que no encaja en las definiciones típicas de masculino o femenino.
No es una patología, no es una malformación, no es una identidad de género y no es una orientación sexual. Caster Semenya es una atleta sudafricana. Ella tiene altos niveles de testosterona en sangre. La sometieron a pruebas de verificación de sexo. La examinó una comisión médica formada por un ginecólogo, un endocrinólogo, un experto en medicina interna, un experto en género y un psicólogo. Ella dice: soy mujer y soy rápida. Es una atleta intersexual y enfrenta el problema de la clasificación binaria en el deporte. ¿Cuán común es esto? Entre el 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex. El porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas. ¿Qué es el género? El género no es natural. Son los roles, estereotipos y mandatos sobre la heteronorma y el binarismo hombre-mujer. Los mecanismos de socialización constituyen y sostienen las asimetrías estructurales de género. La sociedad te clasifica en varón o mujer y te impone ciertas características: cómo debes vestirte, qué podés sentir, a qué te podés dedicar y cómo tenés que actuar. Esto se hace desde la concepción. Ya hay expectativas y tratos diferentes si se espera una nena o un varón. Todas estas diferencias en las que nos adoctrinan desde que nacemos conforman nuestra subjetividad. ¿Se acuerdan que la subjetividad es la forma en que nos vemos, son las ideas o representaciones que tenemos sobre nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con otros? Desde la niñez, ¿qué se espera de los varones? En general, que tengan actitud de líder, que sean valientes, fuertes, se los instruye en juegos de poder y en deportes similares. ¿Y qué se espera de las mujeres? Que sean delicadas, sensibles, que cuiden de la familia y que no vayan a cuestionar. Esto se traduce en desigualdades y asimetrías. Por eso decimos que la construcción social del género define estructuras y jerarquías de poder en la sociedad. Vemos un ejemplo. Esta es una guía de la buena esposa de 1950. Ten lista la cena, luz hermosa, sé dulce e inteligente, arregla tu casa, hazlo sentir en el paraíso, prepara a los niños, minimiza el ruido, procura verte feliz. Y este es un afiche de la misma época destinado a los varones. ¿Tiene usted alguna de estas características poco varoniles? Y la señala: escasez de pelo en la cara, sin nuez marcada, poco desarrollo muscular, voz aguda, vanidad, afición a los trabajos de la casa, andar suave y blando, timidez. Y dice que reconociendo estos trastornos a tiempo, generalmente pueden curarse mediante un tratamiento adecuado. Hoy por hoy, cuando vamos a comprar juguetes o ropa, aún nos preguntan si es para nena o para varón. Estas construcciones vienen desde hace siglos, reforzadas por el patriarcado, el capitalismo y la religión. El patriarcado imponiendo, entre otras cosas, la división sexual del trabajo, en la que el hombre era el que salía a trabajar y la mujer se encargaba de la gestión del hogar, quedando todo este trabajo, por supuesto, invisibilizado como trabajo. La heteronorma obligatoria, los cuerpos hegemónicos, delgados, bellos, blancos, jóvenes, todo esto de la mano del capitalismo, en el que todo es consumible. Los cuerpos son para consumo y deben ser bellos, blancos, jóvenes, sin ninguna discapacidad, para la explotación laboral, sexual y reproductiva, como máquinas desprovistas de emociones, para una producción obligatoria. La Iglesia, con su doble moral, donde hablar de sexo está mal, pero un embarazo fuera de la familia formal es una vergüenza, que intenta disciplinarnos a través de la culpa y el miedo. Todo esto conforma una estructura de violencia y desigualdad. Siguiendo con los conceptos, ¿qué es la identidad de género? Refiere a cómo cada persona vive y siente el género. Incluye la vivencia del cuerpo. Puede implicar modificaciones de la apariencia corporal, la vestimenta, las formas de hablar. Puede o no corresponder con el sexo biológico. De ahí viene el prefijo cis y trans. ¿Se acuerdan de los isómeros cis y trans? En el cis, el que tiene forma de mesita, el grupo metilo se encuentra del mismo lado del doble enlace. En el trans, el que tiene forma de silla, el grupo metilo se encuentra del lado opuesto del doble enlace. Entonces, cis hace referencia a las personas en las que su identidad de género coincide con el género asignado al nacer por sus genitales, y trans son las personas que no se identifican con el género asignado al nacer.
Para ser más clara, las personas cis son la mayoría, es decir, las mujeres que tienen vulva y los varones que tienen pene, y las personas trans no se identifican con el género que se les ha asignado, y un varón trans es un varón con vulva, una chica trans es una chica con pene. La expresión de género es una concepción caduca ya, porque también está sentada en el binarismo hombre-mujer y lo que la sociedad piensa que tiene que verse como femenino o masculino. Es la manera en que me visto, me pinto, me comporto, todo esto visiblemente al resto, pero no dice nada de cómo me siento. Podemos vestirnos y expresarnos como querramos. La única manera de saber cómo se sienten las personas es preguntándoles. La orientación sexual es por quienes nos sentimos atraídos sexualmente. Heterosexual si te atraen las personas del sexo opuesto, homosexual si te atraen las personas del mismo sexo, bisexual si te atraen los dos, pansexual si te atraen las personas independientemente de sus genitales y su género, asexual si no te sentís atraído sexualmente por las personas, y así hay muchísimas clasificaciones más. Repasando, la identidad de género tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos. La expresión de género es cómo nos vestimos, peinamos, hablamos. El sexo biológico va a tener que ver con las características físicas, hormonales y genitales. Y la orientación sexual tiene que ver con por quienes nos sentimos atraídos física, emocional, espiritual y románticamente. La perspectiva de diversidad implica contemplar que muchas veces las personas no viven, sienten, quieren ni desean de acuerdo a los modelos preestablecidos. Cuando nos referimos a diversidad, no solo estamos hablando de las orientaciones sexuales de las personas, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc., sino que debemos incluir la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias, percepciones, expresiones e identidades. Garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de todas las personas con independencia de sus expresiones e identidades de género, de sus corporalidades, de sus prácticas y sus orientaciones sexuales es parte de las obligaciones y responsabilidades médico-legales de quienes integramos los equipos de salud. La ley de identidad de género garantiza que cada persona pueda decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción, sin obligación de someterse a protocolos, diagnósticos médicos, psicológicos o psiquiátricos. No pasar por ninguna instancia judicial ni someterse a procedimientos de modificación. No tienen que dar explicaciones ni justificarse frente a nadie. Asimismo, las personas tienen derecho a acceder a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas totales o parciales de manera gratuita, ya sea en el sistema público de salud, a través de las obras sociales o en el ámbito privado. Entonces, ¿cómo debemos llamar a las personas? Aun cuando no se haya realizado la rectificación en la documentación, el acta de nacimiento y el DNI, se establece el derecho a ser tratada según la identidad de género autopercibida, tanto en lo escrito como en el lenguaje oral. Es decir, que aunque en el documento diga que la persona se llama Jorge, si la persona se autopercibe como mujer y eligió como su nombre Susana, así debe ser llamada por el resto de la gente. Lo dice el artículo 12 de la ley cuando se refiere al trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes. Basta con que la persona desee ser llamada de otra manera a la que figura en el documento para que así sea. Debe usarse el nombre elegido para citarle, para cualquier llamado, para los registros y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. Cuando haya que registrar los datos que figuran en el DNI, se van a utilizar las iniciales del nombre y el apellido, la fecha de nacimiento, el número de documento y se le va a agregar el nombre elegido. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser llamada en voz alta, se utilizará únicamente el nombre elegido. El nombre anterior se lo llama nombre muerto, no se pregunta, no se hace referencia, no se aclara, no se dice antes se llamaba así, salvo que la persona quiera darlo a conocer. Repasando, ¿los varones pueden gestar? ¿Los homosexuales pueden embarazarse? ¿Los varones menstruan? ¿Un varón sin pareja puede embarazarse? Sí, hay varones con pene y varones con vulva. Él es Esteban Landrau,
Es un varón trans con su compañera Dana Sultana, una mujer trans, y tuvieron un hijo al que le pusieron Ariel. Ellos son una pareja homosexual, 2 varones, uno trans y uno cis, que tuvieron un hijo, y ellos también son una pareja de varones que quiso publicar su parto. Entonces, ¿la vasectomía es para mujeres? ¿Las mujeres tienen próstata? ¿Las mujeres tienen espermatozoides? Sí. Hay mujeres con vulva y mujeres con pene. La verdad es que hay tanta diversidad como personas en el mundo e insistimos en el binarismo biologicista, es decir, separar a la población solamente en 2, hombres o mujeres. El género no binario describe a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer. La palabra queer se utiliza para describir una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Además es una categoría política que posee teoría y exponentes. Establece que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social ficticia y estereotipada, por lo que no están esencialmente o biológicamente inscriptos en la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. ¿Cuál es nuestro deber como agentes de salud? Con la perspectiva de género solamente no alcanza. Es necesario además tener conciencia de clase, antirracista y anticapacitista. El análisis interseccional es tener presente el entrecruzamiento entre género, identidad y expresión, orientación sexual, clase, edad, lugar de origen, corporalidad, color de piel, si vive con alguna discapacidad, lo geográfico, habitacional. Todo esto define el acceso o no a derechos, oportunidades y libertades. No todas las personas arrancamos del mismo lugar ni con las mismas posibilidades. Suponer que mi realidad es la realidad es una forma de violencia. Como agentes de salud debemos trabajar en pos de promover el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, ya que es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, género, religión, ideología política o condición económica o social.